Muy bien, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a la Casa América. Es un placer tener a Miguel Ángel Puig Samper, profesor de investigación del Instituto de Historia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, una personalidad muy conocida y gran conocedor de los temas que nos va a tratar. La conferencia, como saben ustedes, la conferencia de hoy está enmarcada en el ciclo que hemos organizado con motivo del 5º centenario de la llegada de Hernán Cortés a México. Hoy contamos, como decía, como uno de los mayores expertos sobre la ciencia española e iberoamericana y en las expediciones científicas. Miguel Ángel Puig Samper, que todos ustedes conocen, es doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid, profesor de investigación del CSIC, actualmente es profesor de investigación del Instituto de Historia del Consejo y ha sido director de la editorial del Consejo entre 2005 y 2013. Con anterioridad fue vicedirector del Instituto de Historia y jefe de la Unidad de Historia y Documentación del Real Jardín Botánico de Madrid y histórico y redactor jefe de los anales en dicha institución. Es además miembro de la Sociedad Latinoamericana de Historia de Ciencia y Tecnología y pertenece a numerosas sociedades científicas como la Asociación de Latinoamericanistas Europeos, la Society for the History of Natural History de Londres, la Sociedad Española de Historia de las Ciencias y las Técnicas, la Real Sociedad Geográfica y algunas más. Colabora con el máster de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla de Historia de América. Actualmente dirige el proyecto de investigación, el coleccionismo científico y las representaciones museográficas de la naturaleza y la humanidad. Y ha publicado numerosos libros sobre expediciones científicas. Y nada más, querido Miguel Ángel, te doy la palabra y muchas gracias por haber asistido a este acto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, director. Muchas gracias también a Amparo, que siempre está detrás de todo la logística de estas jornadas. Y muchas gracias a todos ustedes por su asistencia. Bueno, yo dentro de este ciclo voy a ser una especie de pequeño mutante porque bueno, el ciclo va a estar más dirigido, está más dirigido a la figura de Hernán Cortés y bueno, todas las polémicas que ha habido sobre lo que fue la conquista de Nueva España. Pero bueno, a mí se me pidió un toque más cultural y bueno, más adaptado a lo que yo sé. Yo de Hernán Cortés sé muy poquito y lo que he trabajado siempre han sido expediciones científicas y entonces lo que voy a intentar es dar una idea más general de lo que fue la ciencia renacentista en España, centrándome sobre todo en una figura que es un poco posterior a la propia conquista en sentido estricto de Hernán Cortés, puesto que me voy a centrar en la figura del doctor Francisco Hernández, que fue el primero que organizó una expedición científica en sentido estricto, pero precisamente a este territorio de Nueva España, unos años más tarde de la conquista, y que únicamente se relacionaría, o de una manera más directa, porque aunque él lo que hace es la historia de las cosas naturales de Nueva España, o sea, se ocupa de las plantas, los animales, los minerales, como ahora veremos, sí que hace, dentro de su obra erudita, a la que dedica la filosofía de Aristóteles, a comentarios, la traducción de Plinio y su historia natural, pues curiosamente hay un pequeño apéndice de esta obra que dedica a la figura de Hernán Cortés. Es muy breve, pero bueno, me sirve para justificar por qué estoy aquí. Bueno, lo primero que quería comentar es bueno, la trascendencia que tiene el descubrimiento de América o el encuentro entre los dos mundos, como quieran, cómo Europa se tropieza, como digo ahí, con América en su viaje hacia Asia, porque esto no es por menospreciar a las figuras de nuestros descubridores, pero bueno, en realidad es algo que sucede, ¿no? Con los cálculos que había hecho Colón y otros navegantes sobre la información que tenían, sobre todo de Toscanelli, del cartógrafo italiano, bueno, siempre pensaron que la navegación hacia el oeste, por ese océano que no era conocido, pero del que se tenía una vaga idea y del que llegaban restos por el mar, a veces a las costas de Portugal, a las costas de Canarias, por las corrientes oceánicas, se sabía que había algo y se pensaba que lo que había detrás de esto, y además con unas medidas erróneas, pues era Japón y era China.
y con esa idea se parten las naves en busca de ese nuevo territorio que luego realmente pues será el Nuevo Mundo, o llamado poco después América. Dentro de esto, bueno, saben ustedes, esto lo he traído porque es casi como la primera representación importante que hay de ese Nuevo Mundo, que se debe también a un piloto español, a Juan de la Cosa, que acompaña a Colón en alguno de sus viajes. Es de 1500, se conserva aquí, muy cerquita de aquí, en el Museo Naval, el original, después también de unas peripecias que pueden ser también muy interesantes, porque este mapa desapareció de España y lo recobró, lo identificó Alexander von Humboldt en una biblioteca de un geógrafo holandés de Valkenaer en París, y a la muerte de este geógrafo se recuperó a través de un naturalista español, de Ramón de la Sagra, un naturalista gallego muy importante en el siglo XIX, y se pudo comprar y traer de nuevo a España, y desde entonces está en el Museo Naval y da la primera noticia realmente de carácter geográfico sobre ese Nuevo Mundo y sobre todo sobre las islas, que es lo primero que representan, las islas de las Antillas, que es un poco el primer contacto que tienen los españoles con ese Nuevo Mundo. América, un nuevo continente, lo he puesto porque realmente, claro, los españoles, los portugueses, las potencias ibéricas de ese momento son las que abren esos caminos nuevos para encontrar ese continente nuevo. Se le llama América, y sobre esto ha habido mucha polémica, pues por el nombre de Américo Vespuccio, que ha sido denostado durante un siglo. Yo ahora le voy a reivindicar dentro de poco, porque realmente era amigo de Cristóbal Colón. Él no tiene ningún tipo de responsabilidad en atribuirse el nombre de América por su nombre, sino que se lo da un geógrafo alemán en una cartografía que se publica en su época, y entonces se difunde por Europa y por eso se le da ese nombre. Pero él realmente, que era un florentino al servicio de España, naturalizado español, igual que Colón, uno genovés, el otro florentino, a fin de cuentas uno no se puede poner muy exquisito o muy nacionalista diciendo es que Colón era más español que Américo Vespuccio, porque esto no es verdad. O sea, los dos eran italianos naturalizados españoles, e incluso Américo Vespuccio fue cosmógrafo mayor de la Casa de Contratación, que era una de las grandes instituciones científicas españolas en el siglo XVI, y eso indica que era un buen navegante y que tenía un conocimiento geográfico suficiente para que la corona le nombrara para uno de estos puestos, así como luego a su sobrino Juan Vespuccio, que también ocupó un puesto de cartógrafo de esta Casa de la Contratación. Otra historia que hay que comentar, aunque sea levemente, porque claro, cuando uno empieza a leer las primeras obras, entre comillas, científicas del siglo XVI, los primeros cronistas de Indias, nuestros cronistas, los sacerdotes, algunos médicos que acompañaban a los conquistadores en su afán de expansión ibérica por ese Nuevo Mundo, claro, muchas veces veían cosas que en realidad no veían. Y me explico. Había toda una mitología que procede del mundo clásico, grecolatino, que luego se recoge mucho en la época medieval, donde aparecen pues, seres totalmente fantásticos, algunos basados en una cierta realidad, pero bueno, siempre exagerados, pues como todos estos que tienen aquí representados, que muchas veces proceden de esos bestiarios medievales, y lo que llevan estas personas renacentistas en su cabeza cuando se encuentran con ese nuevo continente es en parte que pueden encontrar este tipo de naturaleza, digamos, extraña o mitológica, ¿no? Aparecen, por ejemplo, unicornios en algunas de las descripciones. Son animales pues, bueno, que aparecen ya, como digo, en la mitología clásica y que bueno, siempre se reservan como que tienen virtudes medicinales y se relacionan. Entonces, cuando nuestros exploradores van a territorio americano y ven algún animal que no les cuadra, pues intentan compararlo con lo que ellos conocen. Por eso también en el caso de las plantas, si ustedes van a América, hay muchas plantas con nombres muy parecidos a los que se utilizaban en Castilla, pero que en realidad no tienen nada que ver desde el punto de vista taxonómico ni farmacológico, pero sí por el aspecto les recordaba a esas plantas, en algunos casos también a estos animales, y les dan ese nombre por afinidad. Se habla de los dragones aparecen en las obras de historia natural hasta el siglo XVII, mezclado con descripciones reales de seres naturales, pues aparecen seres de este tipo, ¿no? Los dragones que se relacionan también con figuras demoníacas y con lo oscuro, cuando
Los sacerdotes, por ejemplo, empiezan a cristianizar en territorio americano, pues cuando ven algunas representaciones de los animales americanos o de lo que hacían las culturas indígenas, las relacionaban con esas figuras de dragones y demonios, ¿no? Aparecen seres más raros, por ejemplo, los blemios, que dicen que eran una raza, estos aparecen continuamente, una raza mitológica que no tienen cabeza, tienen los ojos y la boca en el pecho y aparecen muchas veces representados tanto desde la época clásica como en la época medieval, como en el caso americano, donde también los describen. O sea, de una manera que uno piensa esto, ¿no? Es lo que llevo en la cabeza más que lo que estoy viendo, ¿no? Aparecen hombres, algunos aparecen así descritos. Hay unos que logran tumbarse en tierra y con el pie se hacen sombra para que no les dé el sol, otros que son de 2 cabezas, otros que tienen cabeza de lobo. En fin, todo esto tiene una explicación, ya digo, cultural, que viene de muy atrás. Hace poco Carlos García Gual, que se ha dedicado también al estudio de las sirenas y los seres mitológicos, pues nos hablaba de esto, ¿no? Los monstruos marinos que se representan en la cartografía del descubrimiento, las sirenas, que también aparecen mezcladas, lo que son las sirenas que nosotros imaginamos como la sirenita con la cola de pescado, pero otras que tienen más que ver con una especie de arpías o de águilas que son voladoras y que también proceden de la antigüedad clásica y tienen menos que ver con la imagen nuestra, ¿no? Los gigantes, que como saben ustedes, aparecen continuamente desde la época clásica, pero que en América se replican en el caso de los patagones, ¿no? Se encuentran pues, unos indios bastante grandes en la zona patagónica, en el estrecho Magallanes. Rápidamente hay una asociación con los gigantes y bueno, reciben ese nombre por su gran huella, el pie de esa huella, y lo representan de manera exagerada hasta el siglo XVIII, en que, por ejemplo, la expedición de Byron, el abuelo del poeta, publica un libro de sus viajes por América y aparece representado como si fuera un enanito al lado de un patagón enorme, y estamos hablando del siglo XVIII. Los demonios, como les decía, que los relacionan luego con los ídolos mexicas, en el caso de Nueva España, por esas representaciones que ellos ven que les resultan como un poco abrumadoras desde el punto de vista estético. Curiosamente, se da un contraste, y aquí sí hago un puntito sobre Hernán Cortés, se da un contraste lo que están viendo los naturalistas que van desde España con cierta formación, los sacerdotes, los médicos, con el propio Hernán Cortés, que es un conquistador, es un hombre con más formación militar, no demasiados estudios, tiene algunos estudios, y sin embargo, cuando él se refiere en sus cartas al emperador, se refiere algo a la naturaleza americana, es como mucho más conciso, y lo que lo relaciona todo, como tienen ahí, pues él no ve nada raro. O sea, dice que hay palomas, tórtolas, gamos, lobos, zorros, como hay en España. O sea, que es como muy realista y no sabemos si es que, bueno, pues esas incursiones seguramente está preocupado de otros temas más militares y más de conseguir oro y plata para la corona, pero la realidad es que sus reflexiones sobre el mundo natural mexicano o de Nueva España es como muy diferente a la que encontramos en gente con una cultura supuestamente mucho mayor. Esto se relaciona también, es bastante interesante, porque se relaciona también con este cuadro que es de Jan Mostaert, que está en Ámsterdam, y es una de las primeras representaciones que se hace del territorio americano, y curiosamente aquí no aparecen tampoco seres mitológicos, es una representación holandesa, muy de la escuela paisajística holandesa, y aparecen pues, animales como apaciblemente pastando, como podría ser un paisaje europeo, aunque curiosamente en el fondo se está produciendo una confrontación entre los indígenas y los conquistadores, se ve en el fondo, pero bueno, no aparece nada más que un pequeño mono encima de un árbol, y el resto pues tampoco aparecen seres especialmente raros, digamos, o extraños para esto, ¿no? Un apunte que sí que quería hacer, es que esto ya es una polémica un poquito más científica, pero quiero hacer también un apunte, es que siempre se ha hablado de la exclusión de las potencias ibéricas de lo que se llamó la revolución científica, que se produce en el siglo XVII, como ustedes saben, pues a través de figuras básicamente inglesas, francesas o del mundo germánico, ¿no? Y España queda siempre en la historiografía como excluida. Se habla de que hay, bueno, pues hay un siglo XVI interesante, sobre todo por el descubrimiento geográfico, pero que en el siglo XVII, por la decadencia de la monarquía española, hace que, mientras que en las letras sí que hay una cierta explosión, un siglo de oro cultural, la ciencia española se derrumba.
Y entonces, bueno, yo esto lo discuto. O sea, el siglo XVII es verdad que está poco estudiado todavía desde el punto de vista de la historia de la ciencia y quizá no tenemos esos grandes, no tenemos Newtons o gente de este estilo, ¿no? Descartes, pero bueno, hay actividad científica evidente, ¿no? También yo quería insistir, ya lo hizo en su día Julio Rey Pastor, el gran matemático, escribió un librito muy interesante sobre la ciencia y la técnica del descubrimiento, y es llamar la atención sobre que esa construcción de esa modernidad científica europea no se produce solo en ese momento de la revolución científica tradicional del siglo XVII, sino que esa nueva apertura de territorios geográficos que obliga de alguna manera también a un nuevo estudio de la astronomía. Hay que darse cuenta que ellos se encuentran en el hemisferio sur, por ejemplo, cuando miran al cielo, ven otro cielo diferente al que ven en Europa, y entonces tienen que empezar a describir qué es lo que están viendo. Ahí no existe una polar, están viendo otras cosas, ¿no? Entonces empiezan a describirlo, tienen que imaginar otros métodos de navegación, se empiezan a plantear otro tipo de cosas, se encuentran con otras corrientes que empiezan a describir. Colón se da cuenta de la declinación magnética. En fin, son aportaciones ibéricas, porque no quiero quitar de aquí a Portugal, porque también hacen grandes descubrimientos. Son, digo, aportaciones ibéricas a esa modernización y lo que crea, digamos, un nuevo paradigma de lo que sería el mundo moderno que viene, luego ya se consolida con esa revolución científica del siglo XVII. Como les decía antes, aparte ya de la mitología que estos naturalistas, estos conquistadores, estos médicos que van a América se encuentran, la realidad es que también a veces es sorprendente, ¿no? Entonces, claro, chocan con una nueva naturaleza que no es conocida en Europa y que realmente pues, les apabulla en algunos casos, porque se encuentran con seres que realmente sí podrían ser mitológicos. O sea, porque una zarigüeya que de repente, esta que tienen abajo, que de repente tiene como unas crías minúsculas que van creciendo en el lomo, y claro, es una cosa que les causa una sorpresa tremenda. O en el caso de este animal que hay a la derecha, que es muy, muy simpático, así parece un dibujo animado, que es un ajolote mexicano, que es un ser que es como una especie de salamandra que no llega a término en su desarrollo embriológico, que ahora se utiliza por sus características de regeneración, incluso en biología molecular, en experimentación, pero que es un ser que desde los primeros cronistas les parece como rarísimo, ¿no? Las propias iguanas, que tienen ese aspecto como de dinosaurio, en fin, son realmente la naturaleza real del nuevo continente, que es muy sorprendente para el ojo europeo. Bueno, esa historia natural que se plantean los científicos renacentistas, he resumido aquí un poco las funciones, los objetos, los objetivos que tienen, como sería eso de describir, catalogar, clasificar plantas, animales y rocas, como harán los expedicionarios de los que hablaré luego. Los objetos, buscar objetos exóticos, raros, como digo, de Oriente y del Nuevo Mundo, crear esa nueva historia natural con esos seres que no se conocen. Una cosa muy interesante que es que luego se recogerá en el siglo XVIII, que es la búsqueda de la utilidad, y esto que hablo aquí de que se busca una nueva historia natural, pero también una nueva materia médica. La materia médica es el estudio de los vegetales y animales que son susceptibles de uso farmacológico. Entonces aquí esto se potencia también muchísimo, o sea, el buscar si hay nuevos remedios en un nuevo territorio que también sirvan para curar enfermedades en la vieja Europa, ¿no? Y esto también cobra una especial importancia. Desde el punto de vista institucional, bueno, pues empiezan a pensar en hacer expediciones de carácter científico-médico, crear jardines botánicos, crear lo que llamaban cátedras de simples, que son precisamente el estudio de estas plantas, hacer cuartos de maravillas, que son como pequeños gabinetes, museos donde se entremezcla lo etnográfico, lo zoológico, lo botánico, los minerales. Es como un batiburrillo de todo, pero de todos objetos curiosos, y se llamarían, de hecho, gabinetes de maravillas o gabinetes de curiosidades, ¿no? Los nuevos medios sería el desarrollo de nuevos instrumentos científicos, ¿no? Tanto para la navegación como para la observación astronómica, como para la recolección, la formación de herbarios, la nueva creación de grabados. La imprenta juega un papel fundamental en la difusión de los nuevos conocimientos, y también las historias naturales y médicas se empiezan a dar a conocer también de manera iconográfica, no siempre adaptándose a la realidad natural, sino representando lo que ellos creen ver.
y bueno, hay veces que lo que se representa es lo que uno quiere ver y lo que quiere dar a conocer. Y esto empieza a suceder también con muchos naturalistas, no solo los españoles, sino también los europeos que se preocupan de recoger información en nuestro país. Hay un botánico, por ejemplo, Charles Clusius, conocido como Clusius, que viaja por España, recoge mucha información en Sevilla, en el puerto donde están llegando las novedades americanas, y empieza a describir, empieza a comunicar a otros naturalistas europeos esto que está viendo, ¿no? A veces, como digo, se produce esa difusión de una manera confusa. Por ejemplo, el gran Aldrovandi, que luego haré referencia a él, tiene historias naturales muy científicas, pero al lado de esto tiene un libro sobre monstruos, por ejemplo, que replica un poco esto que hemos visto al principio. Monstruos inimaginables que siguen apareciendo como si fueran seres reales, y estamos hablando ya del último tercio del siglo XVI, o sea que es como repetitivo. De las obras más científicas, entre comillas, que en estos primeros años habría que hablar de la obra de Gonzalo Fernández de Oviedo. En realidad tiene un tratamiento muy general, como una historia natural de las Indias. Tiene dos obras, yo he destacado aquí el sumario de la Natural Historia de las Indias, de 1526, quizás el más cercano a la conquista de México, y donde, como comentaba antes, pues empiezan a aparecer la representación muy simple, pues del armadillo, de la piña, de algunos seres del plátano americano, de los propios indios americanos. Empiezan esas representaciones que empiezan a llegar a la corte. Aunque la corte, también hay que decirlo, que también llegan junto con los descubridores, a veces vienen indios que son también llevados ante la corona como una demostración de las nuevas tierras y de las gentes que las habitan. O sea que aparte de esta representación a veces idealizada, a veces mágica, también llegan productos reales que se van incorporando, algunos a nuestra dieta, hasta el punto de que hay platos típicamente españoles que se hacen con medios y con productos totalmente americanos, como puede ser el gazpacho, o, en fin, hay la tortilla de patatas, en fin, hay muchos alimentos que ahora son típicamente españoles que proceden de esa incorporación de la alimentación al mundo hispánico. Hay también, a veces, una cosa que se podría definir como una cultura científica híbrida. ¿Por qué digo esto? Porque es una cultura que mezcla el conocimiento científico que hay en Europa. Los médicos que van para allá tienen un conocimiento científico de la época, evidentemente casi todos son médicos galénicos, algunos más hipocráticos, pero bueno, es un conocimiento clásico de la medicina, y se encuentran con un conocimiento médico que en algunas de las culturas, en el caso de la Nueva España clarísimamente, que tienen los médicos, entre comillas, que pertenecen a la cultura mexica, y algunas otras que no son exactamente la azteca para entendernos, porque México es muy variado, tiene muchísima riqueza étnica. Entonces, como ellos podrán ir comprobando, no es lo mismo lo que ven en Puebla o en Tenochtitlan, o por ejemplo lo que pueden ver en el antiguo Valladolid de Michoacán, que tiene otras características, otra lengua incluso, ¿no? El vapurépecha, que no es el náhuatl, ¿no? Entonces, bueno, pero concentrándome en esto, se produce esa fusión de conocimientos científicos entre lo que llega de Europa y saberes autóctonos que conocen perfectamente sus plantas, saben qué aplicaciones médicas tienen, clasifican de una manera diferente, más por los usos, precisamente por las virtudes y los usos que tienen esas plantas. Las descripciones es bastante curioso porque muchas veces describen de la raíz hacia arriba y no al revés, como suelen hacer los europeos. O sea que hay distintas cosas. Pero hay alguna obra como esta que se conoce como el Códice Badiano, que lo hace un indígena con conocimientos médicos, Martín de la Cruz, y lo traduce al latín otro indígena, Juan Badianus. Se ilustran esas plantas. Es una gente que es esa primera generación que se forma en el Colegio de Tlatelolco, donde reciben conocimientos médicos occidentales, pero también los tradicionales de Nueva España, de México. De tal manera que ahí hay una generación de científicos y médicos formados en las dos culturas. Por eso hablo de que hay una ciencia híbrida entre el europeo, lo español y la de Nueva España, que da lugar a algunos conocimientos muy interesantes desde el punto de vista práctico. El caso un poco inverso es este señor Monardes, Nicolás Monardes, que es muy conocido en Europa. Quizás su obra, Las plantas
tienen ahí la portada sobre las plantas americanas, es la que más se traduce por todo el mundo europeo y curiosamente digo que es el extremo contrario porque es el que no viaja. O sea, este está apaciblemente, es un médico de gabinete, un científico de gabinete que recibe muchísima información, la procesa, hace que se dibuje, pero él no viaja a América. Lo que hace es consigue que en la imprenta le publiquen su libro, que es muy importante desde el punto de vista médico, y esto se traduce pues, al francés, al alemán, al inglés, a multitud de idiomas, como digo, hasta el punto de que quizás sea la obra de esta época más conocida, la obra española científica más conocida en Europa. Hay un caso también muy peculiar que sería claramente de ciencia híbrida, que es la Historia General de las Cosas de Nueva España de Sahagún, que la hace durante muchísimos años, tiene también participación en ese mismo colegio de Tlatelolco. Él es un sacerdote que va ahí, pero tiene muchísimo conocimiento médico y lo que hace es recopilar todo ese conocimiento en el colegio para darlo a conocer. No lo llega a dar a conocer en sentido estricto porque se le censura. Hay un momento en que la corona tiene miedo de dar a conocer los conocimientos que se están obteniendo en territorio americano y, por otro lado, desde el punto de vista religioso, también hay un temor a que todo lo que este hombre describe, que casi sería el fundador de la antropología y la etnografía americana, publica, por cierto, en castellano y en náhuatl, todo eso tenga repercusión sobre la juventud, incluso en el territorio de Nueva España, de vuelta a las creencias antiguas frente a la religión católica. Entonces la corona actúa de manera tajante. Hay unas leyes que van desde el Consejo de Indias, donde se prohíbe tajantemente que eso se imprima y que se dé a conocer tanto en territorio europeo como en territorio americano. Pero la obra vista desde hoy es una maravilla, es una joya. Hay varios originales, el más importante está en Italia, en la Biblioteca Laurentiana, se puede ver en red, lo cual es en este momento maravilloso porque casi todo esto está digitalizado y se puede estudiar y leer en red. Y desde luego sí se podría considerar como el primer antropólogo etnógrafo del territorio americano. Como digo, pues hay un estudio etnológico, las costumbres, la lengua, la historia natural y médica de Nueva España. Hay una copia también, aparte de la Laurentiana, en el Palacio Real, pero solo tiene 6 libros. También es accesible y la pueden consultar. En este mismo sentido hay otro códice, que es también de otro sacerdote español, Fray Diego Durán, que hace la historia de las Indias de Nueva España, islas de tierra firme, se centra más en territorio de Yucatán, también en los mismos años, 1579, y la idea es similar, o sea, es dar a conocer las costumbres de los indios de Nueva España, sus costumbres, algunos conocimientos, aunque en este caso también, como pueden ver en los grabaditos, bueno, en los dibujos que tiene el códice, también se relatan episodios de la conquista, donde se ven los españoles luchando con los indios de Nueva España, incluso se representa la figura de Cortés en la imagen superior como recibiendo las naves españolas y está ahí con su intérprete, o sea, que refleja muy bien todo el episodio gráficamente de la conquista. Desde el punto de vista científico hay otro personaje importante, que es Andrés Laguna, que es un médico segoviano, que hizo la edición del tratado antiguo desde el punto de vista farmacológico más importante, que era el Dioscórides. Entonces él hizo una edición en 1555, se publica en Amberes. Amberes en ese momento pues era territorio español, había una gran empresa familiar dedicada a la imprenta, los Plantinos, que eran conocidos así, y que tienen también un museo maravilloso que les recomiendo en la ciudad de Amberes. Y ahí se imprimía gran parte de la obra científica y la obra americanista española por un privilegio del rey Felipe II. Entonces, bueno, este hombre publica ahí el Dioscórides, quizá es el Dioscórides más comentado que hay en Europa, porque él lo que hace es que anota, critica y da a conocer toda la ciencia médica ibérica de ese momento. Se representan en su obra pues algunas digamos, plantas clásicas como la mandrágora, que saben que se relacionaba con la magia y la representación humana. Por ejemplo, habla también pues, de los perros rabiosos. No hay mucha información americana, pero bueno, hay información fidedigna de plantas, sobre todo, y algún animal europeo. Este mismo científico y botánico y médico logró también que Felipe II se animara a hacer el primer jardín botánico en Aranjuez. Aranjuez siempre ha tenido esa tradición de
de traer las plantas de América, primero en este primer pequeño jardín botánico anexo al palacio. Hay todavía una zona, un jardín pequeñito que correspondería con la zona donde Felipe II tenía un pequeño palacio con ese jardín, y luego esto se va desarrollando a lo largo de los siglos XVII y XVIII a los propios jardines de Aranjuez, mucho más esplendorosos, pero donde se sigue trayendo gran cantidad de árboles exóticos, tanto de Oriente como de América. Hay un naturalista, que era el que les hablaba antes, Ulises Aldrovandi, italiano, que él quería, de hecho propuso al rey Felipe II hacer una expedición como la que luego hizo Francisco Hernández a América para observar esos animales, esas plantas, y ver los remedios que se podían utilizar en la farmacología europea. Que es el mismo que les digo que, aparte de ser considerado como uno de los fundadores de la historia natural renacentista, pues sigue también teniendo un libro sobre los monstruos que de alguna manera mezcla todavía esa tradición clásica de la descripción mitológica. El protomédico nuestro, el protomédico Francisco Hernández, llamó el Nuevo Plinio porque su obsesión era traducir a Plinio al español, lo cual hace aunque no se publica, pero traduce la obra de Plinio, y él mismo yo creo que se considera el nuevo Plinio, intenta ser el nuevo Plinio de ese nuevo mundo, de América. Había nacido en la Puebla de Montalbán, en Toledo, se doctora en medicina en Alcalá de Henares, que en ese momento hay que decir que era una universidad con unos estudios médicos de alto nivel. Salamanca era muy importante desde el punto de vista del derecho, también había estudios médicos, pero Alcalá de Henares es donde se nutre en el siglo XVI, donde salen los mejores médicos de la España del Renacimiento. Él llega a ser amigo personal de Vesalio, el gran anatómico de la época. Hace disecciones en el monasterio de Guadalupe, es una persona formada también como cirujano y gran anatómico. Luego llega a trabajar en el Hospital de Santa Cruz de Toledo, cuando termina en Guadalupe, y finalmente es nombrado en 1567 médico del rey, médico real. A partir de aquí es cuando empieza a funcionar su cabeza para plantear un proyecto que es parecido al que les comentaba que había promovido Aldrovandi, al rey, y a través de un círculo, esto siempre funciona en la corona española, que tienen sus camarillas cercanas para aprobar los proyectos, pues aquí la camarilla era muy importante, porque tenía desde el punto de vista intelectual a Benito Arias Montano, el personaje que hace la Biblia políglota, muy importante desde el punto de vista humanístico, muy amigo de él. Juan de Herrera, el gran arquitecto del Escorial, entra también dentro del círculo de amistades de Francisco Hernández. El círculo político está el inquisidor general, nada menos, cardenal Diego de Espinosa, y luego cuando se va a encontrar en Nueva España va a tener el apoyo directo de Pedro Moya de Contreras, que es el arzobispo y virrey de Nueva España. O sea que esa camarilla, ese círculo intelectual y político le va a dar todo su apoyo para que se cree esta expedición de carácter naturalista y médico. Y no hay que olvidar que otro de los importantes era Juan de Obando, que controlaba perfectamente el Consejo de Indias y desde luego apoyó de manera contundente la expedición de Francisco Hernández, hasta tal punto que, como veremos luego, hay un pequeño desastre al final de la vida de Hernández que se debe en parte a la muerte de Juan de Obando, que ya ha desaparecido como físicamente de la tierra y ya pierde un apoyo que es fundamental para la obra del médico. La expedición de Francisco Hernández, bueno, pues dura de 1571 al 77. Lo que le dicen es, dentro de las instrucciones, yo he seleccionado aquí un pequeño párrafo, es una instrucción muy grande, pero bueno, que se informe de todo lo que sepan los médicos, los herbolarios, las personas curiosas que hay en Nueva España, para ver todas las hierbas, árboles, animales, todo lo que encontrara que tuviera cierta utilidad. Es verdad que hay siempre una tensión y una cierta contradicción en lo que le ordena la corona y lo que él quiere hacer, porque él siempre irá más allá y estará mucho, como pasará luego en las expediciones, curiosamente, del siglo XVIII, estará más interesado, quiere cumplir con esta orden de la utilidad médica, pero estará más interesado en ir más allá y conocer, desde el punto de vista científico, qué es lo que aparece nuevo, qué es lo que yo puedo investigar nuevo en ese nuevo territorio. Entonces, siempre habrá un poco esa tensión entre lo que Felipe II quiere, que es, como veremos luego, un manual médico para utilizarlo, tanto en América como en España,
a lo que sería una catalogación del mundo americano, del mundo natural americano, con el ansia del conocimiento. Como dice aquí también selecciona una frase de él, dice: no es nuestro propósito dar cuenta solo de los medicamentos, sino reunir la flora y componer la historia de las cosas naturales del Nuevo Mundo. O sea, un objetivo mucho más importante, ¿no? Poniendo ante los ojos de nuestros coetáneos y principalmente de nuestro señor Felipe, siempre tiene que haber un toque cortesano, todo lo que se produce en esta Nueva España. Es decir, que él quiere algo más. Aquí aparece, por cierto, Hernán Cortés también, con su criado. Y, bueno, el equipo. Es importante saber que, bueno, todas estas expediciones, como luego sucederá a lo largo de los siglos, claro, hay una persona que es la que capitanea esta expedición, pero tiene que llevar un equipo. En este caso, el equipo científico, digamos, es un cosmógrafo, Francisco Domínguez, que no hará un gran papel dentro de la expedición de Francisco Hernández, pero bueno, hará otros dentro de Nueva España, y el propio hijo de Francisco Hernández, Juan Hernández, que hará un poco de ayudante de su padre en estas tareas. Aquí les he puesto como ejemplo también de esa labor que se desarrolla desde el punto de vista cartográfico, el contraste que hay entre lo que eran los mapas que desarrollan la ciencia, digamos, la ciencia híbrida de Nueva España, que sería el mapa de Zempoala, por ejemplo, con el contraste con un mapa europeo como, por ejemplo, el de Ortelius, que tiene unas características totalmente diferentes. El viaje de Francisco Hernández por la Nueva España, como pueden ver, pues se centra, irradia desde la capital, desde Tenochtitlan, hacia varios puntos de la costa pacífica, de la costa atlántica de Nueva España. Solo se sale ligeramente en el caso de Michoacán, que es donde ven ustedes a la izquierda unos lagos y como otro núcleo de la expedición. Le interesa mucho el estudio de esa cultura purépecha y de las plantas y animales que se producen en esa región de Michoacán. El resto, como digo, pues gira en torno a los volcanes de alrededor de Puebla, de la Ciudad de México, y luego la salida hacia los dos océanos. Dentro de ese equipo también él siempre, y esto lo recordará luego en su propio testamento, estará muy agradecido a los escribientes, los pintores, los herbolarios, que esos son indígenas, son indios que se van formando a lo largo de la expedición. Siempre se ha hablado de cómo José Celestino Mutis en el siglo XVIII, en el territorio de Nueva Granada, en Colombia, había formado una escuela en Mariquita de pintores indígenas colombianos y ecuatorianos. Bueno, pues hay un antecedente porque Francisco Hernández hace algo parecido. Aquí logra que indígenas jóvenes se vayan formando en lo que él quiere para la pintura de las plantas, los animales, las costumbres de Nueva España, y crea un equipo, además de los herbolarios, los médicos de Nueva España, los médicos indígenas, y luego, como he dicho antes, el cosmógrafo y su hijo Juan. Produce, bueno, esto de las cosas naturales de Nueva España, pues sería un poco repetir lo que a él le interesa. Describe plantas, describe los cuadrúpedos, las aves de Nueva España, algunas muy notables, ¿no? Los reptiles, que siempre les llaman muchísimo la atención. Por ejemplo, este de aquí arriba, que es como el basilisco, que se ha quedado con ese nombre además, tiene un nombre que procede también de una mitología clásica. Aquí tiene el nombre en náhuatl, pero bueno, el nombre español sería basilisco, y bueno, pues es un animal bastante extraño que les choca porque choca un poco con la realidad de la naturaleza española, ¿no? Luego los insectos, los animales acuáticos, por ejemplo el manatí, que confunden a veces con las sirenas. O sea, ellos ven un gran animal nadando y a veces dicen, hemos visto sirenas en la costa, en las desembocaduras de los ríos, y luego resulta que son manatís, pero bueno, ya empiezan a describir también los corales, algunos insectos, o sea que empieza a tener un conocimiento más riguroso de la naturaleza americana. Y luego una cosa muy interesante en el caso de Francisco Hernández, como luego sucederá también en el siglo XVIII con otra expedición, es que él toma toda la información de los médicos, de los herbolarios de Nueva España, indígenas, pero la quiere experimentar. Es una cosa bastante interesante. Entonces lo que hace es que el virrey le permite utilizar varios hospitales de indios, eso de la izquierda es una representación en clave de Nueva España de lo que era ese hospital, y ahí experimenta la eficacia y las virtudes de esas plantas, de esos animales,
para ver si realmente cura las fiebres, si hay contravenenos contra las mordeduras de serpiente o qué tipo de medicinas nuevas se pueden utilizar, si hay febrífugos, en fin, otro tipo de cosas, si se pueden curar las viruelas, que es lo que se representa en el otro dibujo, ¿no? Que hay grandes epidemias de viruelas que diezman la población indígena, sobre todo de una manera tremenda, ¿no? Las viruelas, la gripe y otras epidemias europeas que de manera involuntaria pues se transmiten y acaban con una gran parte de la población indígena de América. Como decía, también tiene un empeño en la traducción de Plinio, que de manera muy voluntariosa o cabezota termina, es una obra muy voluminosa, que él acaba, pero que también recibe, como luego veremos, pues un aprecio muy pequeño y queda pues un poco en los estantes de la Biblioteca Nacional esperando que alguien se anime a leerlo. Hay también otra cosa interesante que le he puesto así lo de la semilla de historia porque él dice esto, le dice al rey algo así como que aunque no me habéis comisionado para que hable de los naturales, de las cosas naturales de Nueva España, o mejor dicho, de los habitantes y sus costumbres, pues él juzga que dentro de esa historia natural global tiene que también estar esa descripción de cómo eran las antigüedades, los restos arqueológicos y tal. Y entonces hace un librito que son las antigüedades de Nueva España, que sí se relaciona mucho con la obra que comentaba antes de Bernardino Sahagún, porque tiene también ese mismo carácter de descripción de costumbres, etnográfico, antropológico, pero que tampoco recibe un aprecio especial porque, como digo, llega en un momento esa obra donde la corona, a través del Consejo de Indias, prohíbe difundir ese tipo de información. O sea que esta parte como que queda un poco arrinconada. Esto es lo que decía también, cómo se sigue mezclando el pensamiento mágico con el empirismo científico, bueno, hasta el punto de que Hernández llega a decir esto, que resulta sorprendente en alguien que tiene formación científico-médica, que es tan observador y tal, y habla de que en la provincia yucateca había un demonio que se colaba en las conversaciones que tenían con los españoles, los indígenas, ¿no? Entonces, bueno, pues por supuesto hay un pequeño demonio que se colaba, pero realmente resulta un poco sorprendente, ¿no? Habla también, igual que también habla Bernardino Sahagún, esto es interesante también, de esa, igual que hablan de la ciencia mexicana, de esa ciencia que luego se hibrida con la europea, hay también algo muy interesante que son los jardines botánicos y los aviarios que tenían los aztecas en Tenochtitlan. Entonces, Moctezuma, por ejemplo, pues tenías unos aviarios llenos de aves raras, también tenían otras especies de animales y de hombres, porque cuando había algún caso raro, por ejemplo, nacían unos siameses o había alguna deformidad especial, los utilizaban como si fueran personajes de feria, cosa que también en Occidente, desgraciadamente, también se hizo más tarde, ¿no? Pues ese tipo de atracción sobre lo diferente se produce también en este mundo azteca hasta esto que dice abajo, ¿no? Que los albinos, los enanos, los lisiados, jorobados o cualquiera que tuviera una anomalía frente a lo normal, pues era encerrado, ahí no sé si lo pueden ver, en esa zona aquí debajo, donde aparecen algunas aves y tal, y de repente aparecen ahí como dos muñequitos que representan dos personajes que tienen defectos físicos y que están encerrados en ese mismo recinto dentro de lo que era la gran ciudad de Moctezuma. Bernardino Sahagún también habla del mismo aviario y también lo representa. Y también hablan de esos jardines botánicos prehispánicos que eran, por lo visto, una maravilla, donde pues lo tenían con multitud de aves acuáticas, agua, en fin, rodeando los palacios, de los que solo han quedado como resto lo que sería Chapultepec. Si conocen la Ciudad de México, pues ahí en la colina de Chapultepec ahí había uno de los principales jardines y de alguna manera, aunque sea un poquito, bastante transformado, pues sería como que el resto de lo que fue uno de los antiguos jardines botánicos prehispánicos. Como os decía al principio, pues dedica un pequeño libro de la conquista a Hernán Cortés y realmente he resumido ahí lo que decía. Varón de ingenio, levantado e inquieto, o sea, fuerte, con mayor propensión a mandar y a legar su nombre a los siglos venideros que a dedicarse a los estudios literarios. Lo dice de una manera muy fina y muy educada, pero claro, está expresando que es un militar que lo que va es a conquistar México y no se anda preocupando de las hierbas o los animales con los que se va a encontrar.
Es importante también el envío de los materiales a la Vuelta a Sevilla, que se produce en 1576-1577. Esta es una representación de la Sevilla de la época, era una ciudad muy importante porque tenía todo el comercio con las Indias y tenía un gran puerto, y una ciudad que hasta que se produce el desplazamiento hacia Cádiz en el siglo XVIII, pues es una de las ciudades más importantes de nuestro país. Se manda que, aparte de los libros que él va enviando, manda unas copias desde América a Felipe II, más que nada porque Felipe II ya hay un momento en que está ya francamente enfadado, porque dice, este médico siempre dice que nos va a enviar los libros y nunca los manda, y eso le obliga a hacer unas copias y a enviar por adelantado una serie de copias para que el rey se calme y vea que realmente sí está trabajando. Pero aparte de esto, se da una orden porque él manda también plantas vivas y semillas para que en el Real Alcázar de Sevilla también se experimente, se planten y hagan pues como experimentos de adaptación al suelo hispano de esto que han encontrado en América. También, bajo mi punto de vista, muy interesante, porque será algo que luego se repetirá también en el propio Jardín Botánico de Madrid en el siglo XVIII, en el Jardín de Aclimatación de Canarias, de la Orotava, en el Jardín de Aclimatación de Valencia. En fin, hay experimentos 2 siglos después de algo que ya Hernández se había planteado en el siglo XVI. La obra literaria, no el herbolario y las plantas, como digo, llega una primera remesa al monasterio del Escorial, donde Felipe II prohíbe que nadie lo vea, es como un tesoro suyo, especie de Smigol, así que tiene su tesoro solo para su cámara. Hace que incluso representen en la antecámara, con dibujos que él ha enviado, que represente uno de los sacerdotes que está en el Escorial, las plantas y animales que aparecen en algunos de los dibujos, a veces de manera inventada, porque hay una descripción de uno de los frailes que dice, con restos, con bocetos de los que había enviado el doctor Hernández, uno de los pintores lo que hacía era que inventaba el resto de la planta. O sea que si él había hecho un pequeño bosquejo de la raíz, pues el pintor seguía para arriba y terminaba haciendo una copa y lo que se le ocurriera. Entonces había una mezcla de plantas y animales extraños, supuestamente venidos de América, pero que en realidad también eran como quimeras que un pintor se había inventado, ¿no? Aparte de esto, es verdad que llegan los tomos y luego cuando llega el propio Hernández viene con muchos más tomos, porque incluye también la traducción de Plinio, obras filosóficas con comentarios de Aristóteles, en fin, otra serie de obras muy eruditas que se terminarán perdiendo. Bueno, yo he tenido la suerte, y no sé si aquí me he pasado. Yo, desde luego, todo lo que he leído es de Somolinos, que fue un exiliado español que hizo el mejor trabajo desde mi punto de vista sobre la expedición de Hernández. Lo hizo en México, en la Ciudad de México, que era médico, historiador de la medicina, y luego han seguido López Piñero, un gran catedrático de Historia de la Medicina, José Pardo Tomás, Jesús Bustamante, con una serie de eruditos y historiadores, pero que siempre dicen, bueno, no está claro por qué no se le encarga, cuando él vuelve, porque a él no se le encarga que él ordene su obra y la publique. Y de repente como que queda apartado y se lo dan a un médico italiano, del que ahora hablaremos, Nardo Antonio Recci, o Recco, y no lo hace él mismo. Entonces, trasteando en el archivo de Indias, encontré este dictamen del Consejo de Indias, donde se dice, bueno, se explica que ha llegado una gran obra, que está muy bien, que tiene tantos libros de animales, de plantas, de minerales, pero esto es lo que se cuenta. Y luego hay una resolución del Consejo, que es la que aparece en el margen, que lo que dice es esto. Entonces dice, mírese lo que vendría a costar la impresión, o sea, empieza a haber problemas de si hay dinero o no hay dinero. Y lo que se podría sacar de ella, que habiendo que costar mucho los libros, creo que pocos los comprarían, porque claro, son como 22 libros. Si sería mejor que se hiciese un ejemplar de mano, con sus figuras de pintura, que siguen siendo muchas, y de lo más que contiene, de que se fuesen sacando en volúmenes pequeños y manuales las materias sumariamente, de manera que ni la impresión de estos viniese a ser tan costosa, o sea, fuera algo más barato, ni después dejase de correr, de circular, y venderse con que parece que se conseguiría el fin de la utilidad pública y, según lo que en esto pareciere, se mire lo que toca a la gratificación que habría que darle al doctor Hernández por su obra. En lo de las regiones occidentales, que es una parte de la obra que él lleva más geográfica, dice, está bien lo que aquí se dice, o sea que poco que quede como en el aire. Y dice, por lo que toca a la traducción de Plinio, se le avise que de memoria de por sí para que se remite a donde toca. Es decir, que lo de Plinio que se lo den a otros porque no lo van a hacer. Entonces, el tema es, no vamos a editar
una obra enorme que no se va a vender, que además no tiene esa utilidad pública que le interesa a Felipe II, sino lo que queremos es pequeños libritos. Entonces, cuando tienen que decidir, este es lo de Plinio, cuando tienen que decidir lo que hace Felipe II, es decir, bueno, este señor lo que trae aquí es una obra inmensa que puede tardar 1000 años en hacer, viene enfermo, y entonces ha perdido el apoyo del círculo político, científico del Consejo de Indias, y me interesa más un manual práctico de plantas medicinales, para lo cual tengo un médico de cámara, que es este italiano, Nardo Antonio Recci, que me lo puede hacer. El enfado de Francisco Hernández es tal que hace incluso una especie de poema, yo lo veo poco poema, pero bueno, se lo dirige a su amigo Benito Arias Montano, donde dice esto, que hay envidiosos que murmuran, que no tienen ni idea de la gran obra que él ha hecho, que además no tienen conocimientos médicos suficientes, ni siquiera han visto lo que él está representando, pero que a pesar de eso se les va a encargar que editen la obra que él ha hecho. Morirá de una manera tremenda, pues eso, ya enfadado con el mundo, sin entender por qué ha sucedido eso con su obra, y dejará un gran legado que en ese momento no se percibe, pero que va a ser de gran trascendencia para el futuro de la ciencia europea. En su testamento, simplemente lo que he querido anotar es que hace un recuerdo muy interesante sobre los herbolarios y pintores mexicas, porque él dice, no se les pudo gratificar en su momento cuando hicieron la obra conmigo, y lo que pide a través de su testamento es que se les dé una gratificación específica a los médicos indígenas, los herbolarios y los pintores, que es también un detalle bastante interesante. No sé si tanto para la corte, que estas veleidades con lo indígena creo que no les hacían demasiado gracia, pero como algo personal que él llega a mimetizarse con ese mundo mexica, con ese mundo de Nueva España, y hace pues que sea muy sensible a todo lo indígena. Sobre su legado, pues hay varias vías. Digamos que en la propia Nueva España parece que quedan algunas copias, entonces se ve parte de la obra copiada en la obra de Juan de Barrios, normalmente son obras de medicina y cirugía. Se ve también en estas dos obras de Agustín Farfán y Agustín Betancourt, que también tienen que ver con conocimiento médico y científico. Es más conocido la repercusión que tiene en este libro de Francisco Jiménez, que prácticamente copia, resume los saberes que tiene Francisco Hernández, también es un fraile y lo da a conocer en México ya en el siglo XVII, principios. Y la obra por la que tiene más repercusión en Europa es porque Recci, el napolitano al que Felipe II le encarga hacer la obra, logra hacer ese resumen médico, termina yéndose a Nápoles, y en Nápoles está creando una academia, la Academia de los Lincei, de los linces, y estos se proponen, cuando tienen conocimiento de que eso está en Nápoles, se proponen como un objetivo fundamental la publicación de esta obra, de Recci, y lo consiguen. Esto que aparece aquí como Rerum Medicarum Nove Hispaniae, Nardi Antoni Recci, bueno, pues dan a conocer ahí lo principal de la botánica y de la zoología y la mineralogía de Nueva España. Eso se difunde por toda Europa. En el siglo XVII tiene una gran trascendencia en la obra de este señor, que tiene un apellido alemán, pero era madrileño, Juan Eusebio de Nierenberg, que trabaja en el Colegio Imperial de los Jesuitas, tiene conocimiento también de otra copia que hay en el Colegio Imperial de Madrid, y también en su propia historia natural integra gran parte del conocimiento de Francisco Hernández. Es una vía también indirecta para dar a conocer la obra del médico toledano. Los originales, siempre se dijo que hubo un gran incendio en 1671 en el Escorial, y entonces los originales que tenía el propio rey desaparecen en ese incendio. Lo que pasa es que afortunadamente, como habían circulado ese tipo de copias de las que estamos hablando, no se termina de perder todo. Se pierden probablemente muchos dibujos, los originales que tenía el rey, que dicen que estaban encuadernados en una piel azul preciosa y que tenían como que era como una especie de obra de arte, estaba en la antecámara del rey, y esto parece que sí que desaparece. Pero luego van apareciendo como copias tanto en la Nueva España como en Italia, como en la península, hasta el punto de que en el siglo XVIII, como veremos ahora, pues hay una búsqueda de más ejemplares, y sí se encuentra Juan Bautista Muñoz, el gran cosmógrafo, el creador del Archivo General de Indias, encuentra unos ejemplares con los que se hace lo que se conoció como edición matritense de la obra de Francisco Hernández.
Y al hilo de esa búsqueda se envió incluso una nueva expedición al territorio mexicano, que fue la que se conoce como Expedición de Sesimo-Ciño a Nueva España, o Real Expedición Botánica a Nueva España, donde de alguna manera se buscan más manuscritos que no se encuentran, pero se replica el conocimiento híbrido que se había hecho en el siglo XVI, pero con los conocimientos del XVIII. Es decir, va un grupo de naturalistas ya linneanos que manejan las claves taxonómicas modernas del siglo XVIII, pero que curiosamente sí se fijan en los nombres náhuatl y utilizan frecuentemente la taxonomía ofrecida en la obra de Francisco Hernández y los nombres vulgares en náhuatl, tanto en los vegetales como en las aves. Y de momento creo que está así muy bien. Gracias.